¿Qué es lo que van a hacer las autoridades? Estaremos atentos. A ver, hay una crisis de combustible, ya se ha despachado, según lo informó el presidente de YPFB, Armin Dorgaten, desde Arica ya se está despachando lo que son millones de litros de combustible hacia territorio nacional. Esto tendría que hacer desaparecer lo que son las filas y normalizar el abastecimiento. Desde YPFB han señalado que será progresiva la desaparición de las filas. El transporte en el Alto, por ejemplo, ha tomado la determinación de suspender el paro que tenían determinado para iniciarse desde hoy, 17 de marzo. ¿Por qué? Porque van a ir a un congreso de transporte. Respecto a este tema, ¿cuál es la posición del transporte y cómo se va a desarrollar este ampliado? Quiero saludar a don José Orellana, dirigente del Transporte Federado en Cochabamba. Don José, gracias por atendernos. ¿Van a asistir ustedes a este ampliado en Sucre? Rodrigo, muy buenos días y gracias. A veces las condiciones técnicas no lo permiten, pero eso no va a impedir que podamos decir nuestra palabra. Sí, efectivamente yo me encuentro en Sucre para poder participar del ampliado nacional de todas las federaciones del transporte sindicalizado a efecto de analizar la situación del desabastecimiento de combustible. No obstante que el gobierno nacional ha hecho conocer 10 puntos que a nuestro juicio son paliativos y que no tiene sentido de ser, puesto de que el control de las fronteras, el control en cada uno de los surtidores, tienen facultades propias las instituciones llamadas por ley. En consecuencia, además de que se pase clases virtualmente, se disminuya, o sea, se trabaja en horario continuo, eso tiene un efecto multiplicador para el transporte público, de manera que eso podría agravar la situación, recordándonos un poco lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Por un lado. Segundo, también el otro punto es el mal estado de las carreteras, Rodrigo. Entonces, eso va a ser motivo de análisis en el ampliado nacional. Desde luego, la situación es muy grave el tema del desabastecimiento, que tiene consecuencias múltiples en la canasta familiar, en todo. Creemos nosotros que el gobierno nacional sí o sí tiene que buscar una solución estructural a este tema. El tema, por ejemplo, si va a permitir o va a autorizar la importación de combustible, pero tiene que dar las más amplias facilidades, Rodrigo. No que se diga que se va a permitir y luego se pone una serie de condiciones que a la postre no permite importar el combustible. Pero además debemos decirle, no es cuestión de que nosotros estamos a favor de algún sector. Cochabamba tiene varios proyectos que están en la Asamblea Legislativa. Ahora se nos ha explicado cuál es el procedimiento, por ejemplo, y por qué la urgencia que se debe aprobar esos proyectos. Es que cuando entra al Banco Central, eso sale como dólares y se ejecutan los proyectos en bolivianos, entonces cualquier boliviano se va a dar cuenta. Entonces, en ese sentido, quiero pedirles a todos quienes tienen que ver con el tema político y quienes están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también pongan su parte para resolver este tema. Si bien es cierto, hay problemas con el Ejecutivo del país, pero eso no tiene que tener consecuencias con la población, y hoy estamos pagando las consecuencias, principalmente el transporte y toda la población, Rodrigo. Don José, muchas gracias por atendernos desde la capital Sucre. Usted ya se encuentra precisamente allá para asistir a esta reunión. ¿A qué hora va a ser la reunión? A las 10 de la mañana, Rodrigo. Esperamos de que podamos hacer un análisis amplio, exhaustivo y pronunciarnos. Lo que sí vamos a exigir seguramente de que el gobierno tenga política clara con el transporte público de pasajeros en cuanto se refiere al combustible, Rodrigo. Don José, ¿podrían ir a un paro según determinaciones que se den el día de hoy? Creo que en este momento ya estamos en paro, a medio paro, Rodrigo. No sé si tendrá sentido eso, no obstante, respetamos que otras federaciones así lo han determinado, pero eso va a ser motivo de debate y nosotros seguramente también vamos a participar con nuestros propios argumentos. Don José, muchísimas gracias por habernos atendido desde la capital Sucre, ya asistiendo a lo que es el ampliado de transporte. Ya varias federaciones, por ejemplo los del Alto, decidieron suspender el paro que tenían fijado desde hoy, 17 de marzo, precisamente para asistir a este ampliado en la capital Sucre, donde ya se encuentra José Orellana del Transporte Federado de Cochabamba. La reunión va a ser a las 10, estaremos atentos a cuáles van a ser las determinaciones.